Gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal, buscadores. Soy Ruimán García, el analista minárquico de defensa. Empezamos el informativo de defensa del martes con la noticia que se reveló el lunes del acuerdo entre Ucrania y España para el suministro de material de defensa español por un importe aproximado de 1.129 millones de euros. Este paquete de ayuda española tendrá una duración de 2 años e incluye el siguiente material que les voy a describir a continuación. Un segundo lote de misiles PAC-2 que tiene un alcance de 100 kilómetros con techo de vuelo de 24 kilómetros, equipados con sistema de guiado por radar activo y que pueden hacer frente a misiles balísticos tácticos, misiles de crucero, objetivos de pequeña sección de radar y aviones de última generación, e inclusive a misiles hipersónicos, según algunas fuentes, habiendo derribado los míticos Kinzhal rusos en varias ocasiones. Es un misil que Ucrania necesita para poder proteger de manera eficaz sus infraestructuras críticas, como plantas eléctricas, que están sufriendo mucho los ataques rusos, quedándose sin energía, lo que debilita la capacidad de respuesta ucraniana y crea el peligro de una falta de suministro en invierno, que puede ser mortal debido al rigor del frío en esas latitudes. Para España, desprenderse de estos misiles va a ser doloroso, porque nuestra defensa antiaérea es escasa y si nos atacan no vamos a poder responder eficientemente ante amenazas aéreas por la cesión de este lote adicional de misiles a Ucrania, el cual no se ha revelado el número exacto. Y si, por ejemplo, nos hacen un Irán 2.0 desde el norte de África, como lo que hizo Teherán con Tel Aviv, que hizo un ataque masivo combinando misiles de crucero, misiles balísticos y drones, pues lo vamos a pasar bastante mal si no tenemos sistemas como el Patriot o tenemos misiles Patriot, pero en menor cantidad de la necesaria para poder hacer frente a un ataque de saturación por parte del adversario. Y por otro lado, como ya se había revelado en fechas anteriores, se entregará a Ucrania un pedido de 19 Leopard 2 A4 remozados por Santa Bárbara Sistemas, de los Leopard 2 de casetas en Zaragoza, que podrían haber servido para la defensa de España en caso de conflicto, para reponer las pérdidas de carros de combate en una guerra en la que se vería implicada nuestro país. El punto positivo es que nos da algo de retorno industrial esta cesión de dichos carros a los ucranianos y mantiene puestos de trabajo en la factoría de Santa Bárbara, pero también es una pérdida de reservas de material de guerra en caso de conflicto, porque España, como todos sabemos y lo he dicho en muchísimas ocasiones, tiene adversarios en África que se ven espoleados por estas sesiones de material español, porque nos ven más débiles y se quiere lanzar como hienas sobre España. Entonces, este es el punto negativo que tiene ceder dichos carros de combate a los ucranianos. Además, otro acuerdo es que se va a destinar munición de artillería de diferentes calibres a Ucrania. Probablemente parte de los pedidos que se han hecho a Rheinmetall vayan para el frente de batalla ucraniano, otra cesión que debilita a nuestra defensa, aunque se puede hacer pedido a las plantas españolas que tiene Rheinmetall de la antigua Expal en nuestro país para reponer estas pérdidas de munición que se destinarán a la guerra de Rusia-Ucrania. Además, va a generar bastante carga de trabajo en las factorías españolas de la compañía, así que en este aspecto, este acuerdo con Ucrania tiene su parte positiva en este punto. Y en lo relativo a las estaciones de armas remotas, que también se han contemplado en el acuerdo de 1.129 millones de euros para de material destinado a Ucrania, aunque no se ha revelado exactamente cuáles son los modelos encargados por Kiev, lo más probable es que se envíen estaciones de armas Guardian de escribano, como por ejemplo la Guardian 30, que tiene los siguientes atributos que les voy a describir. Monta un cañón de 30 milímetros adaptable a 40 milímetros MK44 Bushmaster 2, versión estándar o stretch, con una cadencia de fuego de hasta 200 disparos por minuto, velocidad de salida de 1080 metros por segundo y alcance máximo de 5,1 kilómetros aproximadamente. Tiene 3 modos de disparo: ráfaga, continuo y tiro a tiro. Dispone de inhibición de zonas programable para movimiento seguro. Incorpora un sistema GPS. Cuenta con compatibilidad con sistemas C4I externos. Esto es muy importante porque le da versatilidad. Posee un computador balístico que le otorga una gran precisión de tiro. También algo vital si se emplea, por ejemplo, contra drones rusos.
Dispone de un telémetro láser con alcance de hasta 8 kilómetros, rango de error inferior a 5 metros y frecuencia programable entre los 1 y los 10 hercios aproximadamente. Cámara IR refrigerada con alcance de detección de hasta 17,5 kilómetros, con detector M-WIR de tercera generación y zoom continuo de 8x. Dispone este sistema de una cámara diurna con sensor CMOS de alta definición y zoom continuo de 20x. Tiene una capacidad de reconocimiento de 10,3 kilómetros, con una distancia elevada. Y también puede portar misiles contra carro en caso necesario, algo que le vendría bien a los ucranianos para hacer frente a las oleadas de tanques rusos. Lo bueno de esta sesión a los ucranianos es que podemos ver el rendimiento en combate que tienen las estaciones de armas Guardian, como ocurrió por ejemplo con otro sistema de armas, el mítico C-90, y por ello aumentar sus mercados de exportación si tiene éxito en el conflicto, que desde el canal consideramos que sí, porque el armamento español siempre es de alta calidad. Lo que pasa que no somos muy buenos en la mercadotecnia, pero conflictos como el de Ucrania sí que nos ayudan a poder exportar nuestros productos, porque los hechos hablan más que las palabras. Y aunque los españoles no somos buenos en este tipo de juego de marketing, sí lo somos en el campo de batalla, y así podemos compensar esta debilidad comercial que tenemos. Y también se tiene previsto, en el marco del apoyo español a Ucrania, el envío de sistemas antidrones como el famoso Cerberus 3, 100% español, y con las siguientes características. En primer lugar, utiliza como plataforma vehicular un Bantac ST5B3 de la española Uroves, que le permite realizar con eficacia despliegues móviles, aunque también puede operar estático, según los requerimientos que exija la misión. Dispone del subsistema Captive, basado en un dron cautivo que implementa capacidades de vigilancia y observación orientadas a la guerra electrónica, tales como GSM, satélite, radiofrecuencia e inhibición pasiva, al aumentar el rango de visión de las unidades terrestres. Dispone del subsistema de inhibición CRPAS, compuesto por un fusil RF, que garantiza la neutralización de todos los drones que operan en frecuencias de 2,4 GHz a 5,8 GHz, bloqueando la señal del satélite de navegación, anulando la transmisión de vídeo y más, con un alcance aproximado de 2 kilómetros según las especificaciones de este sistema. Dispone de un radar S3D de la empresa ART. Dispone de una solución Hardkill de mano de una estación de armas Guardian 2.0 de escribano, que permite montar un cañón multitubo rotatorio Dillon M134D de 7,62 milímetros y con una cadencia de fuego de 2.000 a 6.000 disparos por minuto, o lanzagranadas MK-19 que puede arrojar proyectiles de 40 milímetros, pudiendo emplear munición Airbus con efecto de dispersión, que resulta letal contra drones. Posee su sistema DDD, basado en un módulo de mando y control para neutralizar los SUAS y que emplea una cámara de procesamiento de vídeo y un análisis del espectro de radiofrecuencia. Al igual que las estaciones de armas, nos interesa enviarlo a Ucrania para ver cómo se desenvuelve el Cerberus y en base a ello mejorar su eficiencia para su uso en nuestras Fuerzas Armadas y para hacerlo un producto más apetecible, entre comillas, al exterior. También se enviarán Bantacs y sistemas electrónicos, entre otros sistemas para apoyar el esfuerzo de guerra de Kiev contra Ucrania. A juicio del canal, vemos positivo el retorno industrial que vamos a obtener, ya que se van a enviar gran cantidad de sistemas nacionales como el mencionado Cerberus, estaciones de armas de escribano, Bantacs y demás. Por otro lado, es una prueba de fuego para tecnología española, para saber la eficiencia de nuestros sistemas y si pasamos la ordalía ucraniana en guerra con una potencia mundial como lo es Rusia, tendremos la certeza de que el armamento español es de calidad óptima, como ha demostrado el C-90, el hispano para los ucranianos, que asembla la destrucción entre los blindados rusos. Eso sí, el beneficio económico será escaso porque Ucrania no tiene dinero para pagar nada, así que es una cesión y no obtenemos ningún beneficio y los que obtenemos son escasos. Y por desgracia no tenemos una economía boyante para hacer estos regalos y más teniendo un beneficio tan escaso. Aparte de que limitamos nuestra defensa nacional porque no nos sobra material de guerra precisamente y tenemos adversarios que están esperando para lanzarse sobre nosotros ante cualquier mínimo movimiento y gesto de debilidad. Y la cesión de misiles Patriot, sobre todo, es un golpe duro a la defensa antiaérea española, porque también, aparte de eso,
tenemos gran cantidad de tropas en el este de Europa para proteger a los aliados, entre comillas, bálticos, porque luego vemos movimientos de Estonia apoyando a Cataluña que a juicio del canal no nos hace ninguna gracia. Entonces estamos apoyando a alguien que nos perjudica. Y encima dejamos el territorio nacional indefenso, porque tenemos aproximadamente el despliegue en este Europa son unos 2.000 efectivos. Y no tenemos tampoco, a nivel de demografía, no tenemos una gran cantidad de soldados tampoco. Encima es eso. Entonces, y porque además España no es Francia, que tiene armamento nuclear y puede lanzar un ataque de respuesta devastador en caso de conflicto y se puede permitir el lujo de enviar gran cantidad de soldados a cualquier teatro de operaciones, porque se sabe que si lo van a atacar te va a lanzar un misil nuclear y te lanza un M51. Sin dudarlo, España no tiene esa capacidad, entonces no podemos destinar gran cantidad de tropas, sobre todo a países que en muchos casos son desagradecidos con nosotros, como es el caso de Estonia. Entonces, y la cesión de armamento a Ucrania tiene sus pros y sus contras, evidentemente tiene sus beneficios, pero también tiene sus perjuicios, sobre todo a nivel de defensa. Si queremos ayudar más a Ucrania, necesitamos entonces invertir más en defensa para poder resolver primero los problemas que tenemos en la protección de los espacios nacionales y el reforzamiento de las Fuerzas Armadas, y cuando ya tengamos ese objetivo cumplido, pues entonces ya podemos enviar ayuda a Ucrania sin problema. Pero no se puede vestir a un santo para vestir a otro, como lo que está pasando actualmente. Entonces, esperemos que todo salga bien. Este acuerdo tiene su punto positivo, también su punto negativo, pero sobre todo, para compensar estos puntos negativos, como acabo de mencionar, hay que comprar más armamento y, si es posible, nacional, y que los proyectos de defensa tengan un ritmo mucho más elevado, porque nos encontramos en una situación bastante peligrosa en los últimos tiempos, porque tenemos adversarios en el norte de África, y no solo norte de África, está el asunto de Gibraltar y más zonas también, y las tensiones internas que tenemos en el país. Entonces, hay que prepararse para lo que se viene. Pasamos ahora al ámbito naval, ya que las fragatas F-100 de la Armada tienen prevista en el año 2025 una actualización parcial de media vida, denominada MLU, con el objetivo de que puedan extender su vida útil al menos unos 15 o 20 años más, y que dispongan de una capacidad ofensiva y defensiva que les permita tener un buen rendimiento en los teatros de operaciones actuales, que han experimentado un notable cambio desde el conflicto de Nagorno-Karabaj y la guerra de Ucrania, con la proliferación de drones de combate de todo tipo, desde aéreos hasta navales, artillería de cohetes y misiles antibuque, como el que destruyó el crucero Moscú de la flota rusa del Mar Negro recientemente. Según varios medios de defensa, el costo de esta MLU sería de aproximadamente unos 2.000 millones de euros, y según el plan inicial, estos trabajos de modernización para las F-100 se realizarán en las instalaciones de Navantia en Ferrol, suponiendo una carga de trabajo importante para el astillero gallego. Aunque todavía no se ha definido la mayor parte de sistemas nuevos que se incorporarán a las F-100 en su MLU, la Armada pretende la incorporación de nuevos equipos asociados al sistema de combate, las comunicaciones, la protección ambiental, los procesadores de la información e incluso las armas. En redes, el debate de la comunidad española de defensa sobre qué armamento y equipos deberían portar las F-100 modernizadas es intenso. Desde el canal nos hacemos eco del mismo y propondríamos los siguientes componentes para las F-100 españolas, que son uno de los instrumentos de defensa más importantes de España, gracias a su capacidad antiaérea y de detección de objetivos enemigos. Y, en primer lugar, a nuestro juicio, teniendo en cuenta el daño que están causando los drones navales como el Magura en la guerra de Ucrania, es fundamental que la MLU de las F-100 permita a estos navíos disponer de uno o incluso dos sistemas de defensa de punto. Proponemos en primer lugar una alternativa nacional, el RFG-25 de Escribano, que posee los siguientes atributos principales: cañón multitubo GAU-12 de 25 milímetros con una cadencia de fuego de 1800 a 4200 disparos por minuto, con un alcance aproximado de 3,6 kilómetros y con una velocidad de 1000 metros por segundo por cada proyectil.
Es un arma que, por cierto, emplean los Harrier españoles, este cañón muy multitubo. Su peso ronda aproximadamente los 122 kilogramos. Sistema electro-óptico de observación o TEOS, compuesto por una cámara diurna, una cámara IR y telémetro láser, con un azimuth de 360 grados y menos 60 grados a más 60 grados de elevación, una velocidad de giro de 90 grados segundo, un peso inferior a 60 kilogramos, con un alcance máximo de 8 kilómetros y con una probabilidad de error de menos de 5 metros con su telémetro láser. Sin duda, gracias a sus capacidades, dos Sentinel 25 RFG constituirían una buena defensa de punto para los navíos españoles ante drones y todo tipo de amenazas, aunque lo ideal sería aplicar un sistema cañón-misil, como por ejemplo el futuro Sentinel Tau de Escribano, que dispondría de misiles antiaéreos con infrarrojos, sistemas de autoguiado directo pasivo y navegación inercial. Y el siguiente sistema que proponemos para la MLU de las F-100 es también para mejorar su capacidad defensiva. Se trata del Rigel I-110 de Indra, que también irá incorporado en las fragatas F-110 y tiene las siguientes capacidades que les voy a mencionar a continuación. En primer lugar, detecta y analiza señales de radar en el entorno de emisión del buque e identifica el tipo de radar al que corresponde, lo que permite identificar el tipo de plataforma y por tanto el nivel de amenaza sobre el navío. Así el mando del buque puede saber el riesgo de ser detectado por otro buque, aeronave o radar de costa. Además, también incrementa la protección al realizar contramedidas simultáneas de múltiples amenazas, usando hasta 11 tipos de jamming diferentes, operando la mayor parte de ocasiones en frecuencias de 6 a 18 GHz, aunque pueden incrementarse o disminuirse según los requerimientos del cliente. Tiene una probabilidad de intercepción POI de casi el 100%. Por tanto, contra drones y misiles antibuque, disponer de estos sistemas de electrónica que llevarían las F-110 para las F-100 mejoraría la supervivencia de las fragatas españolas en grado sumo. Y otro sistema que proponemos, dado el incremento de submarinos que se pasean, entre comillas, por nuestras costas y también la proliferación de los sumergibles de guerra debido a sus capacidades de inteligencia, sigilo y ataque, proponemos mejorar en la MLU la capacidad de las F-100 en este ámbito, en la guerra antisubmarina, con la instalación del sonar activo de baja frecuencia con profundidad variable CAPTAS 2 de la compañía Thales, que posee los siguientes atributos principales que les voy a enumerar a continuación. En primero, cobertura de 360 grados omnidireccional, con emisión de pulsos de 1 a 16 segundos del tipo FM, CVV y combo. Puede operar con estado del mar en grado 6 con olas de 4 a 6 metros. Tiene un alcance de 144 kilóyardas, es decir, 131 kilómetros, 4 veces más que el CAPTAS 1, que es la variante inferior. Opera en frecuencias de 900 a 2100 Hz, con un ancho de banda de 640 Hz. Escasa reverberación, lo que permite una mayor detección de la señal del eco porque hay una menor alteración de la misma. Lo ideal sería claramente implementar el CAPTAS 4, que es el que lleva las F-110, pero estamos seguros si la F-100 podría disponer de este sistema avanzado por requerimientos que tiene el sistema. Y como no estamos seguros, pues apostamos por el CAPTAS 2, que sí puede incorporarse en las fragatas F-100 y tiene una capacidad antisubmarina decente, aunque no al nivel, evidentemente, que tiene el CAPTAS 4, que es una evolución superior. Pero de todos modos ya estaría bien tener el CAPTAS 2, mejoraría notablemente la capacidad antisubmarina de estas fragatas, por ejemplo, contra los submarinos Kilo argelinos o submarinos rusos que se pasean con total impunidad por aguas españolas porque no tenemos medios antisubmarinos suficientes para detectarlos. Y con esto pues ya sería un salto para nuestra capacidad antisumergible. Y ahora, pasando al armamento ofensivo, para las F-100 claramente apostamos por los misiles antibuque NSM, que ya se han contemplado en la futura MLU, con capacidad de ataque a tierra y que poseen los siguientes atributos principales que les voy a mencionar.
alcance de 150 km con bajo RCS e interoperabilidad con otros sistemas gracias al Link 16. Estos misiles disponen de sistema de guía por navegación inercial, TERCON y también GPS. Gracias a su furtividad son difíciles de detectar por el adversario, lo que maximiza su capacidad destructiva, que hace falta las F-100 para tener una pegada mayor, aparte de poder impactar en blancos terrestres cerca de la costa, teniendo una amplia versatilidad. También es capaz de sobrevolar tierra firme, volar a ras del suelo o del mar y realizar maniobras aleatorias en su fase final para dificultar la efectividad de las contramías del enemigo y por tanto maximizar su capacidad de destrucción. Su ojiva explosiva tiene un peso de 125 kilogramos y emplea como propulsión un turborreactor modelo microturbo TRI-40. Como vemos, un armamento letal para las fragatas F-100 españolas y que sería muy importante para hacer frente a armadas de otros países como la de Marruecos, por ejemplo, que no tiene medios para detener un misil semejante. Y por último, gracias a la enseñanza de los buques franceses y estadounidenses que operan en el Yemen contra la insurgencia Houthi, aconsejaríamos en la MLU incorporar el cañón 127-64 LW de Leonardo que llevarán las fragatas F-110, que pueden emplear proyectiles de alcance extendido como la munición Vulcano, que tiene una cadencia de fuego esta pieza de hasta 35 disparos por minuto con alcance de hasta 85 kilómetros, con baja firma de radar y sistema de carga autónomo. Aunque el objetivo de esta pieza es el fuego naval y las operaciones de cobertura a una fuerza de desembarco, la artillería naval en Yemen ha conseguido derribar en muchas ocasiones drones hutíes, así que podría tener también este uso en las F-100, porque los drones son la amenaza más temible que tiene España, sobre todo porque nuestro principal adversario, el vecino meridional, emplea drones en masa. Y con estos cañones y dada la habilidad de los artilleros españoles, pues podríamos destruirlos a largo alcance. Pues además, y los drones tienen un problema, que se desplazan a baja velocidad y pueden ser impactados por esta artillería, o si no se logra un impacto si se consigue desviar el curso del dron y también ponerlo a tiro para otros sistemas de defensa que tenga las F-100, como por ejemplo los sistemas de defensa de punto Sentinel RFG-25 de Escribano que comentamos al principio. Entonces vendría bien tener esta pieza, además de para también realizar ataques en tierra también, porque tiene un alcance de hasta 85 kilómetros para defender Ceuta y Melilla. Es como tener una artillería, es una artillería naval que nos permitiría defender ambas ciudades de una amenaza magrebí, porque tiene una potencia de fuego respetable y podría detener en parte una ofensiva magrebí si hay varias piezas de este estilo en combinación con otros sistemas. Entonces hay que contemplar el uso de estas piezas, las F-100. Estos son los sistemas que propondríamos en nuestra MLU para las fragatas F-100. Me interesaría que dejaran su opinión en la caja de comentarios del vídeo o en su defecto en el chat del vídeo, donde voy a hacer una mini encuesta al respecto para saber qué armamento propondrían para la MLU de las F-100, que es bastante importante esta modernización de nuestras fragatas para que puedan ser útiles y mejorar sus capacidades para la defensa nacional. Seguimos en el ámbito naval con una noticia internacional que interesa a España, porque la Armada turca ha desvelado en redes sociales varias imágenes de la rampa donde el dron naval Bayraktar TB3 va a realizar diferentes ensayos para su implementación en el LHD Anadolu, el gemelo oriental de Juan Carlos I. La rampa tiene el mismo ángulo de 12 grados que la del Skyjam del navío insignia turco. Si estas pruebas tienen éxito, la Armada turca dispondrá del dron naval Bayraktar TB3 para su ala drónica embarcada, incrementando notablemente su capacidad de combate. Y para España puede ser una alternativa al F-35B si este último no llega en tiempo y forma y si tampoco se desarrolla un Harrier 3 como comentamos en el canal, que podría ser la salvación para España, al menos durante el periodo de tiempo que el F-35B no esté operativo en la Armada. Los atributos principales del Bayraktar TB3 son los siguientes que les voy a mencionar a continuación. Longitud de 8,35 metros con una altura de 2,6 metros y una envergadura de 14 metros. Emplea como planta propulsora un motor de aviación turbodiesel TPD 170 de fabricación nacional,
que permite alcanzar al Bayraktar TB3 una velocidad de crucero de aproximadamente 232 km/h, con un alcance operativo de 1.900 km. Tiene una capacidad de carga útil de 280 kilogramos y dispone de 6 puntos de anclaje en los que porta la siguiente panoplia de armas que les voy a describir a continuación. Misil antitanque UNTAS con un alcance de 8 kilómetros guiado por láser semiactivo e infrarrojos. Municiones merodeadoras de la familia MAN con alcances comprendidos entre 8 a 80 kilómetros guiadas por láser semiactivo y ojivas multipropósito. Cohetes de 70 mm Sirit con alcance máximo de 8 kilómetros. Cohetes Bosok con guía láser y alcance de 6 kilómetros aproximados. También el Bayraktar TB3 posee un pod electrónico de reconocimiento, vigilancia y adquisición de blancos Aselflir 500 de la compañía turca Aselsan. Y sin duda el TB3 posee un armamento formidable para su tamaño. Y aunque no es lo mismo que un caza embarcado, su capacidad ofensiva, como podemos apreciar, es notable. Tengamos en cuenta también que la Armada ha mostrado su interés en drones de esta tipología. Y aunque podríamos diseñar un dron naval a través del SIRTAP con las modificaciones adecuadas a esta plataforma, no estaría mal adquirir unos cuantos sistemas TB3 para apreciar y ver su desempeño y hacer ingeniería inversa para diseñar nuestro propio sistema, como hacen frecuentemente los turcos con notable éxito, y de ahí la expansión de la industria militar turca, que abarca numerosas áreas y que es una fuente de recursos para el Estado turco, y es algo que España también podría emular usando estas técnicas, aparte del ingenio nacional español, que es bastante alto, pero tampoco estaría mal aprovechar las técnicas que han desarrollado otros países, porque nos ahorramos los costos en desarrollo y tenemos la certeza de que va a ser una plataforma fiable. Y sobre el desarrollo de estas pruebas iremos informando por el canal, porque será fácil embarcar estos drones en el LH de Juan Carlos I, aplicando las mismas modificaciones que han hecho los turcos con el Anadolu, que es muy similar en atributos en cuanto al modelo español. Entonces hay que aprovechar que tenemos por una vez la coyuntura y la suerte, entre comillas, a nuestro favor, porque es una ventaja que los turcos van a desarrollar una ladrónica utilizando como cubierta un navío que es casi idéntico al LHD Juan Carlos I. Entonces es una oportunidad de oro que no debemos desaprovechar. Y ahora pasamos al ámbito aeroespacial, porque PLSpace reveló en un tuit que el equipo directivo de INTA CDEA hizo una visita a las instalaciones de la compañía en Elche para colaboraciones futuras. Curiosamente, días antes los medios habían revelado uno de los proyectos del programa Coincidente 2024, que era el desarrollo de combustible sólido para motores de cohete con aplicaciones militares. Aunque PLSpace lo que ha trabajado son motores de combustible líquido, los Kerolox, puede aportar su experiencia en otras áreas como la creación de un motor cohete, trayectoria y demás para el desarrollo de un futuro misil español, como comentamos en un video del canal, que ayuda a reforzar la soberanía nacional y que sería factible con las capacidades nacionales españolas. Además, una cooperación de este tipo sería muy beneficiosa para PLSpace porque podría introducirse en el futuro en el mercado de defensa, obteniendo pingües beneficios como lo tienen otras empresas nacionales de distintos ramos. También la cooperación con el INTA puede ser en el ámbito satelital, con el desarrollo de un cohete capaz de transportar el Ingenio 2, el sucesor del Escorial de los Cielos, el Ingenio 1, que sufrió un triste destino en la Guayana Francesa por extrañas circunstancias. Ahora esperemos que esta buena relación entre el INTA y PLSpace se materialice en hechos y que no tengamos que esperar mucho tiempo hasta que haya un desarrollo militar en el ámbito de misiles o de un cohete capaz de transportar satélites como el Ingenio 2 en órbita. Por otro lado, en el ámbito submarino se ha revelado que la empresa francesa Exail ha conseguido un contrato con Navantia para suministrar su sistema de información y visualización de cartas electrónicas para buques de guerra denominado GECDIS-W para los 4 submarinos españoles de la clase S-80 Blues. El director de ventas de la compañía francesa comentó lo siguiente: es un honor para Exail y Grafinta mantener el nivel de estrecha colaboración con Navantia y aportar nuestra experiencia a los submarinos españoles S-80 Plus.
Alineado con los objetivos principales de diseño de los submarinos S-80 Plus de sigilo, resistencia y flexibilidad operativa en áreas remotas y potencialmente hostiles, nuestro sistema WebDIS está configurado para contribuir a la efectividad operativa y la seguridad de la navegación submarina en entornos submarinos desafiantes. WebDIS-D es un sistema de información y visualización de cartas electrónicas con cartografía integrada. Se utiliza principalmente en la navegación marítima e incluye la visualización de carta náutica electrónica, navegación por satélite, información primaria del radar y secundaria del radar. La suite de WebDIS-W reforzará notablemente la capacidad antisubmarina de los S-80 Plus españoles. También aumentará la seguridad de la navegación de los navíos españoles al planificar de forma segura rutas eficientes, teniendo en cuenta factores como las condiciones meteorológicas y las restricciones de navegación que contempla este avanzado sistema. También proporciona información precisa sobre la posición del buque en tiempo real, utilizando datos de múltiples fuentes como GPS, radar y el sistema de navegación inercial. Además, emite alertas y alarmas sobre posibles peligros como la proximidad a tierra o la presencia de otros buques. Y se puede integrar con otros sistemas a bordo como el radar, el sonar y el sistema de gestión de combate de los S-80 Plus españoles. Sin duda, es una gran adquisición para los submarinos S-80, aunque hubiésemos preferido una solución nacional, aunque reconocemos que este sistema está en servicio en armadas tan potentes como la francesa y la griega y de los Emiratos, por lo que su eficiencia está reconocida. Aunque a nuestro juicio esta compra se debería haber realizado hace tiempo, y no ahora con retrasos en la entrega del S-82, aunque mejor tarde que nunca, como dice el dicho. Esperemos aprender de las lecciones de la construcción de los submarinos S-80 Plus para que no vuelva a ocurrir el mismo problema con los retrasos con los futuros S-90 que serán el orgullo de la Armada Española, porque el programa S-80 Plus ha estado plagado de problemas, aunque ha habido programas, por ejemplo, el de submarinos Astute Inglés, que incluso han tenido y más fallos que el de los S-80, como ya hemos comentado en otros vídeos. ¿Qué piensas del armamento cedido por parte de España a Ucrania por un importe de 1.129 millones de euros aproximadamente, lo relativo a su valor, de la MLU de las fragatas F-100, de las pruebas del Bayraktar TB3 en el Anadolu y de la cooperación entre el INTA y PLD Space en el área de cohetes, misiles y demás? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo, comparte en redes sociales para que las personas puedan disfrutar de este video y dejar su opinión y nos vemos